Hay una fecha exacta en que la agricultura mexicana cambió para siempre, 1943. Ese año, la Fundación Rockefeller firmó un acuerdo con el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho para instalar en México el Programa Cooperativo de Agricultura, que años después se convertiría en el CIM-MIT. El objetivo declarado era aumentar la producción de trigo y maíz mediante variedades mejoradas y uso intensivo de fertilizantes químicos. En una generación, los agricultores mexicanos que llevaban milenios manejando la fertilidad de sus suelos con técnicas propias, heredadas de sus abuelos y bisabuelos, fueron sistemáticamente convencidos de que esas técnicas eran atrasadas, ineficientes y primitivas. Los fertilizantes de síntesis química, el nuevo milagro de la ciencia, eran el futuro, lo que nadie les dijo entonces y lo que la ciencia del suelo lleva décadas demostrando ahora, es que esas técnicas antiguas que abandonaron no solo funcionaban, en muchos casos funcionaban mejor. Una de esas técnicas, la que este video trata, puede duplicar o triplicar la producción de un huerto sin gastar un solo peso. Se llama biofertilización con microorganismos eficientes, y tus bisabuelos la usaban sin saber su nombre científico. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué funciona, necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza del suelo que casi nadie te enseña en la escuela. Un gramo de suelo agrícola sano contiene entre 100 millones y 1000 millones de bacterias vivas. Contiene entre 100.000 y 1 millón de hongos microscópicos. Contiene miles de protozoos, nematodos beneficiosos, ácaros y otros organismos que forman lo que los científicos llaman la red alimentaria del suelo. Esta comunidad microscópica invisible es la que realmente alimenta a las plantas, no los fertilizantes, no el agua, los microorganismos. Las bacterias del suelo descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes en formas que las raíces pueden absorber. Los hongos micorrízicos extienden una red de filamentos llamada micelio, que puede alcanzar hasta 100 metros de longitud por gramo de suelo, multiplicando enormemente la superficie de absorción de las raíces. Las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el gas nitrógeno del aire y lo convierten en amonio disponible para las plantas. Sin esta biología activa, el suelo es solo arena y arcilla, inerte, improductivo, dependiente de aportes externos constantes de fertilizantes para funcionar. Cuando los fertilizantes químicos de síntesis se aplican de forma continua y exclusiva, sucede algo que los fabricantes de esos productos nunca te van a explicar voluntariamente. La biología del suelo colapsa. Las sales minerales de los fertilizantes sintéticos alteran el pH y la osmosis del suelo, creando condiciones inhóspitas para muchos microorganismos. Las bacterias mueren o migran. Los hongos micorrízicos se desconectan de las raíces porque la planta ya no los necesita. Hay nutrientes disponibles en forma directa y pierden el contacto con ellas. La red alimentaria del suelo se simplifica y empobrece progresivamente. La materia orgánica se degrada sin reposición. El suelo pierde estructura, se compacta, pierde capacidad de retener agua. En 10 o 20 años de agricultura intensiva con fertilizantes químicos exclusivos, un suelo que fue vivo y productivo se convierte en un sustrato muerto que no puede funcionar sin aportes externos continuos y crecientes. Esto no es teoría de ambientalistas radicales, es lo que documentan los estudios de suelo de la FAO, del USDA, del INIFAP mexicano y de cientos de universidades agrícolas en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué hacían exactamente los agricultores tradicionales mexicanos que reemplazaba al fertilizante? La respuesta está en varias prácticas complementarias que, sin que nadie las llamara así, constituían un sistema sofisticado de manejo biológico del suelo. La primera y más fundamental era el uso del estiércol fermentado, no fresco. Este detalle marca una diferencia enorme y es el que la mayoría de la gente ignora. El estiércol fresco de vaca, caballo o cerdo contiene patógenos potenciales, tiene concentraciones de amoníaco que pueden quemar las raíces y compite con las plantas por el nitrógeno durante su proceso de descomposición. El estiércol que los agricultores tradicionales aplicaban había pasado semanas o meses en pilas donde la actividad microbiana lo transformaba completamente. Los patógenos morían por el calor generado en el proceso de compostaje,
que puede alcanzar entre 55 y 70 grados Celsius en el interior de la pila. Los nutrientes quedaban en formas orgánicas estables, de liberación lenta, que alimentaban a las plantas durante meses en lugar de semanas. Y crucialmente, ese estiércol fermentado era un inóculo microbiano, un concentrado de miles de millones de bacterias y hongos beneficiosos que repoblaban el suelo con vida. La segunda práctica era el uso de purines vegetales, o lo que los abuelos simplemente llamaban agua de plantas. Un purín es el resultado de fermentar plantas frescas en agua durante días o semanas. El purín de ortiga, por ejemplo, producido fermentando hojas frescas de ortiga en agua por 2 semanas, es uno de los fertilizantes foliares más potentes que existen en la agricultura natural. Contiene nitrógeno disponible, potasio, hierro, silicio y una enorme diversidad de microorganismos que colonizan las hojas de las plantas tratadas y las protegen de hongos patógenos. El purín de cola de caballo es extraordinariamente rico en silicio, que refuerza las paredes celulares de las plantas y las hace mecánicamente más resistentes al ataque de insectos y hongos. El purín de Comfrey es tan rico en potasio y fósforo que el investigador inglés Lawrence Hills lo llamó en 1954 el fertilizante líquido perfecto para hortalizas y lo documentó en estudios comparativos publicados en la revista Organic Gardening. Estas prácticas existían en México en formas locales adaptadas a las plantas nativas disponibles: maguey, nopal, chaya, laurel, epazote. Las mismas recetas, distintos nombres. La tercera práctica era la incorporación de residuos de cosecha al suelo en lugar de quemarlos. Quemar los rastrojos después de la cosecha es una práctica que se generalizó con la mecanización agrícola porque facilita la preparación del terreno con maquinaria, pero destruye completamente la materia orgánica que esos residuos representan, elimina la biología del suelo superficial con el calor del fuego y convierte en dióxido de carbono y humo los nutrientes que habían tardado meses en acumularse en los tejidos de las plantas. Los agricultores tradicionales incorporaban los rastrojos al suelo, los enterraban superficialmente, los apilaban sobre la superficie del terreno como mulch o los compostaban para el siguiente ciclo. La materia orgánica del suelo es el indicador más importante de su fertilidad a largo plazo. Cada 1% de materia orgánica por encima del umbral mínimo puede retener en el suelo hasta 170,000 litros adicionales de agua por hectárea, según mediciones del Rodale Institute en Estados Unidos. Un suelo con 4% de materia orgánica retiene casi 3 veces más agua que uno con 1,5%, lo que se traduce directamente en mayor resistencia a las sequías y mayor rendimiento en condiciones de estrés hídrico. Deja tu like, suscríbete y comparte. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo aplicas estas técnicas hoy en tu huerto sin gastar dinero? Empecemos por el biofertilizante más potente y más fácil de preparar: la biofertilización con microorganismos de montaña, también conocida como EM o microorganismos eficientes en su versión comercial, pero perfectamente replicable de forma casera. El método tradicional mesoamericano consiste en recolectar el suelo de los primeros 5 centímetros de profundidad en un bosque o zona de vegetación natural no perturbada. Ese suelo está rebosante de hongos, bacterias y otros microorganismos adaptados al clima y las plantas locales. Se mezcla con arroz cocido sin sal y se deja en un recipiente cerrado por 7 a 10 días a temperatura ambiente. El arroz actúa como sustrato energético que permite a los microorganismos del suelo reproducirse masivamente. El resultado es una pasta o líquido de color blanquecino con aroma a fermentación que contiene concentraciones enormes de microorganismos activos. Diluido en agua a razón de 1 parte por 20 partes de agua y aplicado al suelo alrededor de las plantas una vez por semana, este preparado puede transformar un suelo degradado en un suelo vivo en cuestión de semanas. La investigación sobre este tipo de preparados tiene décadas y está bien documentada. El investigador japonés Teruo Higa desarrolló en los años 1980 en la Universidad de Ryukyu la formulación comercial de los microorganismos eficientes conocida como M1 y publicó decenas de estudios mostrando incrementos de rendimiento de entre el 20 y el 100% en diferentes cultivos cuando se comparaba la aplicación de EM con sistemas convencionales de fertilización.
Versiones locales y tradicionales de este principio existían ya en muchas culturas agrícolas del mundo antes de que Higa las sistematizara científicamente. En México, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, ha documentado en sus propios ensayos experimentales incrementos de rendimiento de entre el 15 y el 40% en maíz y frijol cuando se usaban biofertilizantes microbianos en combinación con reducción de fertilizantes químicos comparados con el sistema convencional de fertilización exclusivamente química. Otro preparado extraordinariamente eficiente y completamente gratuito es el lixiviado de lombricomposta. Si tienes una lombricompostera, y si no tienes, deberías considerar seriamente tenerla porque es la única inversión inicial que requiere este sistema. El líquido oscuro que drena de la composta al regar se llama lixiviado o té de lombriz. Diluido en agua a razón de 1 parte por 10 partes de agua y aplicado como riego directo a la base de las plantas. Este líquido contiene concentraciones de ácidos húmicos y fúlvicos, hormonas vegetales naturales, enzimas y microorganismos que estimulan el crecimiento radicular de forma significativa. Estudios de la Universidad Autónoma de Chapingo han medido incrementos en la longitud de raíces de plántulas de chile y jitomate de hasta el 60% cuando se tratan con lixiviado de lombriz en comparación con plántulas regadas solo con agua. Raíces más largas y ramificadas significan plantas más resistentes al estrés hídrico y con acceso a un mayor volumen de suelo, lo que se traduce directamente en más producción con menos agua y menos fertilizante externo. Existe también una técnica que combina la fertilización biológica con el manejo de plagas de forma simultánea, el caldo sulfocálcico. Este preparado, que tiene siglos de uso documentado en agricultura tradicional mediterránea y mesoamericana, se prepara hirviendo cal viva y azufre en agua durante 45 a 60 minutos en una proporción de 1 kilogramo de cal, 2 kilogramos de azufre y 10 litros de agua. El resultado es un líquido de color caramelo oscuro, con fuerte olor a huevo podrido, que contiene polisulfuros de calcio. Diluido y aplicado al suelo, mejora el pH en suelos muy alcalinos, aporta azufre y calcio disponibles para las plantas y actúa como fungicida e insecticida de amplio espectro cuando se aplica como foliar. En México, el Senacica lo reconoce como insumo permitido en agricultura orgánica certificada. El costo de preparar 10 litros de caldo sulfocálcico es de menos de 30 pesos en insumos. 1 litro del fungicida sintético equivalente en función cuesta entre 200 y 500 pesos en cualquier tienda agrícola. Hay un concepto que resume todo lo que hemos hablado y que los científicos del suelo modernos han elevado a la categoría de paradigma científico nuevo, el concepto de salud del suelo. A diferencia del concepto tradicional de fertilidad del suelo, que medía solo la presencia de nutrientes químicos, nitrógeno, fósforo, potasio, el concepto de salud del suelo incluye la biología, la estructura física, la materia orgánica y la capacidad del suelo de sostener la producción de forma indefinida sin aportes externos crecientes. El Soil Health Institute de Estados Unidos publicó en 2019 una revisión de 41 estudios en 11 países que encontró que las prácticas de manejo biológico del suelo, incorporación de materia orgánica, biofertilización, reducción de labranza, producen en promedio entre el 15 y el 25% más rendimiento que los sistemas convencionales a partir del tercer año de transición, con costos de insumos entre el 30 y el 60% menores. La trampa es que el primer año de transición puede ser más difícil mientras el suelo se recupera. Por eso los agricultores que dependen de resultados inmediatos para sobrevivir difícilmente hacen el salto, aunque saben que el sistema convencional los está arruinando a largo plazo. Para un huerto urbano o familiar, sin embargo, la transición es mucho más sencilla porque no depende de esta presión económica inmediata. Puedes empezar hoy mismo, en cualquier rincón de tu espacio disponible, aplicando las siguientes 4 acciones concretas que no cuestan nada o casi nada. Primero, cubre el suelo desnudo con una capa de 5 a 8 centímetros de material orgánico seco, paja, hojas, cartón sin tintas, residuos de poda triturados. Esto activa la biología del suelo, retiene humedad y suprime malezas de forma simultánea.
Segundo, empieza una pila de compostaje con los residuos orgánicos de tu cocina. No necesitas una estructura especial al inicio. Una esquina del patio con 3 pallets de madera forma el compostero más básico funcional. Tercero, siembra una leguminosa de ciclo corto como frijol, haba o chícharo en cualquier espacio disponible, aunque no vayas a cosecharla para comer. Su función es fijar nitrógeno y abonar el suelo cuando la incorpores al enterrarla. Cuarto, reduce a la mitad la cantidad de fertilizante químico que usas actualmente y reemplaza esa mitad con compost o estiércol fermentado. Mide los resultados a los 90 días. La mayoría de las personas que hacen esto no vuelven al sistema de fertilización química exclusiva jamás. El conocimiento que este video comparte no es nuevo, es viejo. Extraordinariamente viejo. Tiene siglos, en algunos casos milenios, de práctica documentada en culturas agrícolas de todo el mundo. Lo que es nuevo es la ciencia que lo valida. Hoy, los mismos principios que tu bisabuelo aplicaba por intuición y tradición los confirman estudios publicados en Nature, en Science, en las revistas más prestigiosas del mundo. La microbiología del suelo, la ecología de las redes alimentarias subterráneas, la bioquímica de los ácidos húmicos son áreas de investigación activa y creciente en las mejores universidades del planeta. El conocimiento tradicional y la ciencia moderna apuntan exactamente en la misma dirección. La fertilidad del suelo no se compra en una bolsa. Se construye con tiempo, paciencia, materia orgánica y respeto por los procesos biológicos que llevan millones de años funcionando. Tus bisabuelos lo sabían, ahora tú también lo sabes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.